Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ya iniciando aquí este tiempo de avanza nuestro discipulado y vamos a comenzar vamos a comenzar tomando este momento de intimidad. ¿Qué les parece para sumergirnos en la presencia de Dios, disfrutando este tiempo para ser llenos de su Espíritu Santo? ¿De acuerdo? Bien, pues únanse conmigo. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo de discipulado, de nuestro discipulado. Aquí en Avanza, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que aquí en tu presencia tú vienes, Espíritu Santo, con poder. Tú vienes para abrazarnos, tú vienes, Señor, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Sabemos que los cielos están abiertos para nosotros, así que nos unimos para clamar a ti en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, venimos creyendo que tu preciosa sangre, Señor, viene dándonos libertad, quitando toda opresión de tinieblas. Venimos bendiciendo este discipulado, la vida de cada persona que se conecta esta noche y los que continuarán, los que seguirán, Señor, en línea el día de mañana. Les bendecimos. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Sí, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, el llamado de tu iglesia en este tiempo de cosecha final. Bendecimos a tu iglesia, este discipulado, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos que nos llenes, Señor, ahora con tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Esta noche tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia, ser llenos de tu Espíritu Santo. Así es que toma un momento para orar en el Espíritu. Raba sakatara bara bara ba shere katara ba 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 ba. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Raba shakatara ba ba ba. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Venimos clamando para que tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo, Señor, nuestro corazón para conocerte a ti, Señor. Sí, para conocer, Señor, las riquezas de la gloria de tu herencia. Señor, para conocer quiénes somos nosotros, cómo tú, Señor, nos has hecho tu herencia, tus hijos amados. Sí, Padre, para que también, Señor, podamos conocer la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo entre los muertos y le hizo sentar en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, autoridad, señorío que se nombra en este siglo y en el venidero. Gracias, porque tú, Señor, nos has llamado a vivir con autoridad para cumplir tu propósito en este tiempo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Raba shaka toro bara bara ba, rakatara ba shere katara bara bara ba. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, gracias. Rabarabaraba shakataraba, sirakatoro barabarabaraba sherekatara. Gracias, Señor, gracias. Fluye conmigo. Toma un momento también para levantar tu petición personal, por cualquier necesidad que tú tengas en estos momentos. Nos unimos, Señor, en el nombre de Jesús, orando unos por otros para que Señor, sabemos que tú tienes respuesta, que tú abres nuestros ojos para que podamos identificar, Señor, lo que tú has hecho, como tú, Señor, por causa de tu justicia, has hecho reinar la gracia, has hecho reinar, Señor, lo que Jesús hizo, Señor, a nuestro favor. Tu palabra dice que el que no escatimó ni es su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Raba, Sandoro. Si toma este momento ahí con tu micrófono apagado, puedes orar en lo personal, en lo privado, y en este momento presentar tu petición al Señor, levantar tu petición al Señor, exponer cualquier necesidad que tú tengas en tu vida personal.
Sí, Padre, mientras cada persona de este discipulado está presentando su petición, Señor, yo bendigo cada uno de tus hijos, cada persona de este discipulado, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar, Señor, de lo que podemos pensar, de lo que podemos imaginar. Tú eres poderoso para hacer todo. Señor, para darnos una respuesta poderosa más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que levanta tu petición. Nos unimos en este momento, Señor, por cada petición que está siendo presentada en el nombre de Jesús. Raba Shokotara Baba Baba Bashere Tara Basandoro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Raba Raba Shikatoro Baba Baba Baba. Shara Katarandoro Barabasei. En el nombre precioso de Jesucristo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Únete conmigo para recibir en estos momentos, porque el que pide recibe. El que pide recibe. Así que, Señor, recibimos en estos momentos la respuesta poderosa que tú tienes a cada petición ahora que ha sido presentada. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, tomamos autoridad en medio de toda circunstancia, Señor, en medio de toda circunstancia, para vivir con la autoridad, Señor, que tú nos has dado, sabiendo, Señor, que en Cristo Jesús tú nos has dado respuesta, tú nos has dado todas las cosas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues bien, me da gusto saludarles. Qué bien que ya se conectan, Vania, Sting. Veo que ya está ahí Tere. Qué bien, Tere, que te conectas esta noche. Charis y Sharon también, ya veo que está ahí lista. Perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar, como saben, primeramente con el coaching de esta noche. Vamos a tomar la escritura ahí en tercera de Juan 2, donde nos dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Ah, ok, ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar. ¿Me estaban comentando, hay algún problema ahorita para que alguien se conecte? ¿O cuál era la observación? Si alguien tenía alguna observación. ¿Sí me escuchan? A ver, Vani, abre tu Sí, micrófono. ¿Sí? Ah, ok, porque sí, el otro día tuve un problema ahí. Ok, bien, estamos entonces considerando como coaching la escritura de tercera de Juan 2. En esta semana quiero darles esta indicación para que estemos orando con base en esta escritura. Vamos a orar con base en esto que nos dice la escritura en tercera de Juan 2, sobre la base de la justicia de Dios, porque el tema es: cambia lo que crees para vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. Así que la escritura nos dice que seremos prosperados en todo lo que hacemos y vamos a tener salud en la medida, dice, en que nuestra alma sea prosperada. Hay un fruto de prosperidad en nuestra alma. El fruto final, digamos, de autoridad en nuestra alma consiste en vivir en autoridad. Ese es el fruto, porque como hemos enseñado, la justicia de Dios hace que nosotros seamos hechos justos. Por causa del poder del Evangelio, nosotros somos hechos justos por causa de el poder de lo que Cristo hizo a nuestro favor al morir en la cruz del Calvario, es que nosotros somos hechos justos. Así que al ser hechos justos y dignos del amor de Dios, este es el principio en el que Dios nos llama a vivir, y esta es la verdad en la que hay que disfrutar, que al vivir en la justicia de Dios, vamos a vivir en nueva identidad. Y esta nueva identidad de hijos amados y herederos consiste en que vivamos con autoridad, porque
Ese es nuestro llamado, como nos dice la Escritura ahí en Juan 1:12, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestades. Así que somos hijos, hechos hijos para vivir con potestad, con derecho legal, dice, de los hijos de Dios. Así que nuestra alma estará siendo prosperada en la medida en que nosotros vivamos con autoridad, en que vivamos con identidad de hijos amados. Así que esta semana quiero pedirles y quiero invitarles para que tú ores esta semana eh, en esta dirección, que tú estés orando, afirmando quién tú eres en Cristo, como vimos en la Escritura, que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Este es el principio sobre el cual nosotros vamos a sostener, vamos a fundamentar nuestra autoridad, así como la palabra tal cual nos lo dice. Ahí voy a mencionarlo nuevamente cuando hablé de la justicia en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Qué impresionante. Dios hizo a Cristo pecado por causa nuestra, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que este es el principio, Él nos hizo justicia de Dios en Cristo. Si estamos en Cristo, ahí en Cristo somos justicia de Dios. Entonces, vamos a orar esta semana afirmándonos en esto que dice la Escritura, declarando que somos la justicia de Dios en Él, dándole gracias a Dios que Él nos ha hecho justos y nos ha hecho dignos de su amor. Y por tanto, en esta forma, vamos a orar para tomar autoridad, para levantarnos con autoridad, porque esto es lo que hace prosperar nuestra alma. Entonces, la indicación es orar esta semana para que nuestra alma sea prosperada, para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestros ojos sean abiertos y podamos darnos cuenta y reconocer quién en verdad somos para el Señor, que somos justos en justicia de Dios en Él y por tanto tenemos autoridad. Y en esa forma nuestra alma estará siendo prosperada. Nuestra alma va a ser prosperada por medio de dos cosas muy importantes, por medio del amor y por medio de la verdad. Así que ora por ti, ora por la iglesia, ora por tu equipo de ministerio, ora por las personas que están sirviendo a tu lado, y ora por tu iglesia para que al ser alumbrados los ojos, para que al tener un entendimiento espiritual, nosotros estemos, por tanto, prosperando en el amor y la verdad de Dios. Que nuestros ojos sean abiertos para que veamos cuánto Dios nos ama, porque muchas veces estamos en medio de circunstancias donde pareciera que no vemos respuesta, que no hay un resultado, pareciera que estamos batallando sin avanzar. Lo que necesitamos es que nuestros ojos se abran. Si tú no estás viendo la manifestación del Señor en tu vida, si tú te sientes confundido por lo que está ocurriendo en las circunstancias, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver cuánto Dios nos ama, podamos, por tanto, abrazar la verdad de Dios, lo que Dios dice a través de su palabra, lo que Él está hablando a nuestro corazón, esa es la verdad, y que por tanto en Cristo ya tenemos la respuesta que necesitamos. En esta forma les pido que estemos orando esta semana, clamando al Señor para que Él haga prosperar nuestra alma, abriendo nuestros ojos, haciéndonos ver cuánto Él nos ama, afirmándonos en la verdad, y de esta manera estaremos viviendo con autoridad. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es en principio la indicación que tenemos aquí en nuestro coaching. Bien, algunos más ya se están uniendo, así que me da gusto saludarles allá, Laurita Duarte, Eli, qué padre, ya está Claudia, ¿qué tal Claudia? Bienvenida. Y también veo aquí a Lili y Laurita Torres, ¿qué tal? Muy bien, y Sharis también ya se está uniendo. Bien, pues esta noche vamos a tener en nuestra sesión, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos, del libro de Efesios. Vamos a tener nuestro estudio del libro de Efesios, vamos a ir al capítulo 4 y después vamos a tener nuestro estudio de nuestro curso de autoridad espiritual. Esta noche vamos a impartir
la quinta y última sesión de este curso, es la segunda parte, es el primer módulo que está basado en el manual Armas para la Batalla Espiritual y como saben lo hemos dado en dos partes. Esta noche vamos a terminar con la última sesión de la segunda parte y por tanto vamos a concluir con el primer módulo. Quiero comentarles que seguimos conectados el próximo martes y las siguientes semanas porque vamos a aprovechar para dar respuesta a las preguntas que vinieron haciendo en este curso desde la parte uno. No tuvimos aquí tiempo en la sesión de responder a preguntas que hicieron, que resultan muy interesantes. Así que vamos en las siguientes sesiones a estar revisando una vez terminado nuestro curso las preguntas, y desde luego inquietudes que ustedes tengan, comentarios que también quieran hacer sobre esta capacitación, va a ser más, espero que sea más interactivo, ¿de acuerdo? Y bien, pues para las personas que están tomando nuestro curso de La Paz del Perdón, la primera parte y la segunda parte, de la misma manera, esta noche es importante que tú veas que el propósito del nivel básico en estos tres cursos que impartimos, La Paz del Perdón edifica y cómo ir a Dios, nos lleva a un entendimiento de esta capacitación de autoridad espiritual. Hemos comentado que sanidad emocional nos hará dejar de vivir en el pasado, dejar de vivir lastimados en nuestra identidad, en nuestra dignidad, por heridas emocionales, ofensas personales que comenzaron incluso desde la familia, en la relación con tus padres, y que al recibir esta sanidad emocional y entender cómo hay una terapia espiritual que el Señor trae a nuestra vida para sanar nuestros corazones y llevarnos a vivir en nueva identidad. Y el entender esto, este principio, la paz del perdón, tú podrás entender, por tanto, que el Señor te va a empoderar, que en cuanto tú estés recibiendo sanidad emocional, tú vas a entrar en una nueva identidad y esto te va a empoderar, vas a estar viviendo con autoridad. Así que el propósito del nivel básico es llevarnos como conclusión a vivir con autoridad y cumplir así nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Ok, así que para todos el día de mañana publicaremos la meta de la semana de esta quinta sesión, última, y desde luego les encargo para que durante la semana puedan cumplir la meta esta meta final, para cumplir su curso, La Paz del Perdón y Autoridad Espiritual, y de esta manera, pues, ustedes aprovechen. Recuerden que necesitamos que den cumplimiento a las metas de estas 5 semanas para validar esta segunda parte y todo el primer módulo de autoridad espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos entonces a compartir aquí en pantalla nuestro. Efesios capítulo 4. Bien, dice lo siguiente aquí entonces. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido enseñados por él de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Bien, eh, antes de entrar al comentario de esta parte de nuestro estudio en el libro de los Efesios, vamos a dar un comentario de introducción. Como saben, aquí en este libro de los Efesios estamos haciendo un estudio de este libro, que es un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. En los 3 primeros capítulos, lo que estuvimos analizando es cómo Dios nos habla del plan que tiene para nuestra vida y nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Así que cuando Él comienza alabando a Dios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo inspirado, alabando a Dios por lo que el Señor ha hecho a través de Cristo Jesús. Y hemos visto entonces que aquí nos está hablando cómo nosotros como su iglesia somos elevados a la grandeza de Dios. Y a través de este estudio entonces vamos a identificar estos 3 principios, porque en los 3 primeros capítulos consistieron en mostrarnos el llamado de la iglesia, cómo Dios finalmente constituyó a la iglesia, porque está hablando y en relación a nosotros que no somos judíos y a los judíos, de hacer con todos los que hemos finalmente reconocido a Jesús como el Cristo, como el Mesías, hacer uno solo. Entonces Dios está hablando de revelar, de quitar el velo para que podamos darnos cuenta de su plan para la humanidad, de su plan para traer salvación al mundo, que consiste en establecer a la iglesia y constituir a la iglesia, porque a través de su iglesia el Señor va a manifestar su grandeza. Lo que acabamos de leer hace un momento en el capítulo 4 está relacionado. Por eso es que el libro de los Efesios no está hablando de una forma solo personal, sino digamos que está hablando de una forma corporativa, está hablando de la iglesia, no solo de la vida espiritual de manera personal, sino está hablándonos como su iglesia. Y ahora a partir del capítulo 4, él va a comenzar a exponer en qué consiste andar, porque vimos que sentarse consiste en vivir entendiendo que Cristo ya hizo que su obra fuera cumplida y consumada.
Cristo al morir en la cruz del Calvario, con su vida, muerte y resurrección, él dice la Escritura que fue resucitado y se le hizo sentar en los lugares celestiales, dice, por causa de la iglesia. Entonces vimos que desde el principio está hablando de lo que hizo Cristo, pero en relación a la iglesia, que todo lo que hizo Cristo fue para empoderar a la iglesia, a fin de que nosotros podamos, en primer lugar, vivir esta experiencia, porque la experiencia en la vida espiritual consiste en primer lugar en sentarse, porque dice que también con Cristo se nos hizo sentar en los lugares celestiales, y esto quiere decir que Dios nos está llamando no a confiar en nosotros mismos, ni en lo que nosotros hacemos o podemos hacer, sino depender de lo que Cristo hizo, vivir a través de la gracia. Se trata de que nosotros vivamos por el impulso de la vida nueva que tenemos en nosotros. En nosotros hay un impulso de la vida nueva. Así que esa vida nueva en Cristo nos hace a nosotros vivir, nos hace a nosotros caminar o andar. Por eso es que primeramente necesitamos aprender a descansar en la fe, descansar confiando en lo que Cristo ya hizo. Así que así fue como primeramente nos salvamos y fue así como primeramente dimos comienzo en la vida espiritual al nacer de nuevo, porque reconocimos que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, no había en nosotros virtudes, no había en nosotros cualidades ni perfección para que a través de nuestra propia justicia Dios pudiera probarnos. Así que sentarse significa descansar en lo que Cristo hizo, en la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que sentarse significa gobernar con Cristo en una dimensión espiritual. Y por tanto que la naturaleza de la bendición de Dios es espiritual, pero ahora se trata de que la bendición espiritual sea manifestada a través de nuestra vida, porque la naturaleza espiritual de lo que Cristo hizo consiste en su vida, su muerte y resurrección. Así que si nosotros primeramente entendemos que nuestra vida es transformada a través de lo que el Señor hizo y es de naturaleza espiritual, ahora vamos a poder manifestar lo que Él hizo en nuestra vida. Y en primer lugar, pues vamos a manifestar salvación en nuestra propia vida, sabiendo que ya nosotros hemos sido unidos al amor de Dios por la gracia, por gracia, que no es por nuestras obras, no es por nuestra propia justicia, sino es por la justicia de Cristo que nosotros podemos disfrutar. Así que Dios primeramente nos llama a recibir. La experiencia espiritual consiste no en hacer algo para Dios, sino en recibir lo que Dios hizo para nosotros. Yo sé que hemos vivido muchas veces en nuestra experiencia en la vida cristiana creyendo que tenemos que hacer algo para Dios, pero más bien se trata de el comienzo consiste en recibir lo que Dios ya hizo por nosotros o a favor nuestro. Si nosotros recibimos esta obra de Cristo, entonces vamos a poder, ahora sí, manifestar, vamos a poder ahora hacer obras, pero obras de fe. Dios nos está llamando a salir de obras propias, obras de nuestra carne, de lo que nosotros somos capaces de hacer para vivir ahora en la obra que Cristo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres principios. Primero, sentarse, después andar, que se refiere a la forma de vivir, nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo. Y vamos a ver aquí que nuestro comportamiento tiene que ver con nuestras relaciones personales, nuestra relación familiar, nuestra relación en el mundo con las personas que nos conocen. Y finalmente, estar firmes, que se refiere a cómo nosotros vamos a prevalecer en la batalla espiritual, viviendo con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Ok? Muy bien. Así que aquí vemos nuevamente la escritura. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Entonces, cuando dice yo pues, está diciendo
que en base a lo que nos ha enseñado, lo que se ha expuesto anteriormente, entramos ahora en un nuevo tema y es andar en el Señor. Ya nos había hablado anteriormente de esta palabra andar, ahí en el capítulo 2, en el capítulo 2, en la parte final, en el verso 10. En el capítulo 1, verso 10, dice que el Señor, fuimos creados, dice en Cristo Jesús, dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya nos da una introducción de lo que significa o en qué consiste andar. La grandeza de la vida cristiana comienza con estar sentados, con reinar con Cristo, con descansar en la fe de lo que se hizo a nuestro favor, y luego consiste en andar, que una vez que nosotros estamos tomando nuestro lugar y nuestra posición como hijos amados, con una nueva identidad, hijos amados y herederos, ahora se nos llama a vivir de acuerdo con esa nueva identidad. Entonces, por esa razón hay un principio muy importante ahí en Mateo capítulo 7, que probablemente ustedes recuerden. Cuando Jesús habla del árbol malo, dice que un árbol malo no puede dar buen fruto. Así que ese es el principio del cual estamos hablando aquí. Cuando Jesús habla de esta manera, está diciendo que de acuerdo a la naturaleza del árbol, así será el fruto. Entonces, ¿verdad? La naturaleza de un árbol de manzanas va a dar manzanas. Esa es la naturaleza del árbol. Si es un manzano, va a dar manzanas. Ese va a ser el fruto. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí cuando dice que por sus frutos las personas van a ser conocidas, por sus frutos, por su forma de vivir, por nuestra forma de vivir vamos a ser conocidos. Por eso Jesús dice ahí en Mateo capítulo 7, en el verso 16 nos hace reflexionar y nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Si un espino no puede dar fruto, no puede dar uvas, de acuerdo a la naturaleza del árbol será el fruto. Así que Jesús dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, aquí nos está hablando ahora andar, ese es el fruto, de acuerdo a la naturaleza del árbol. Entonces, el principio, la pregunta que quizás algunos se hagan es ¿cómo podemos vivir esta experiencia? ¿Cómo puedo yo vivir sentado en los lugares celestiales con Cristo? Con tantos problemas o dificultades que tengo. ¿Cómo puedo ahora andar como es digno del llamamiento con que fui llamado? ¿Cómo puedo andar como es digno? Entonces, desde luego que cuando el Señor nos habla de vivir como es digno, de nuestro llamado, de hijos amados, de hijos de Dios, pues es algo que nos puede parecer imposible o muy difícil, ¿no? Tú puedes decir, es muy difícil, resultaría muy difícil, es imposible humanamente hablando vivir esta clase de vida. Es un estándar tan alto y tan elevado que no podríamos vivir de acuerdo a nuestra capacidad o condición humana. Esto está fuera de nuestra capacidad, de nuestro alcance. Es como extender el brazo y querer alcanzar algo que está en un edificio de 100 metros de altura. No, es imposible. Por esa razón es que para poder nosotros vivir esta experiencia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hemos comentado que para poder vivir esta experiencia necesitamos activar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el principio de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en mi condición humana, en mis limitaciones humanas, lo que vivo bajo mis propias debilidades, en mi incapacidad de poder vivir la vida que a Dios le agrada, lo vivo en la fe. Así que se vive por fe. Y para que podamos activar la fe para vivir la vida en Cristo, sentarse, andar y estar firmes, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí el principio es que al ser lleno del Espíritu Santo yo voy a morir
Es ahí donde soy llevado con Cristo, soy unido con Cristo en la cruz para dar muerte al poder del pecado en mi vida. Es ahí donde yo voy a morir al poder de la naturaleza de pecado que hay todavía en mi condición humana. Recuerden que hasta que ocurra la resurrección vamos a ser totalmente libres. Y estos conflictos que tenemos en la vida espiritual por causa de nuestra carne van a terminar cuando venga la resurrección con un cuerpo de gloria. Pero ahorita, mientras estemos en esta condición humana y se complete la redención, pues estamos en esa lucha de la carne y el espíritu. Nosotros elegimos y decidimos quién gobierna nuestra vida. Por eso Jesús enseñó a orar Padre nuestro. En el Padre nuestro, venga tu reino. Entonces el Señor nos está diciendo que necesitamos, al orar, al hablar con el Padre, pedirle que Él reine, que venga su reino y se haga su voluntad. Si viene el reino, su voluntad se va a cumplir en nuestra vida. Y reinar es que el Señor toma dominio, toma influencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, para activar la vida espiritual y empoderar al espíritu, tengo que aplicar lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Si yo estoy en ego, no voy a poder vivir por fe. Si yo estoy viviendo por lo que veo, por lo que siento, por mis emociones, no voy a poder vivir por fe. Porque nuestra naturaleza está inclinada al mal, está inclinada de forma contraria al plan de Dios. Nuestra naturaleza está inclinada al menosprecio, a la baja autoestima, a la amargura. Nuestra naturaleza está inclinada a la amargura, al resentimiento. Esos conflictos emocionales indican que yo estoy viviendo en la carne, entonces ya no vivo yo. Eso solamente puede ocurrir cuando somos llenos del Espíritu Santo. En nosotros no hay poder humanamente hablando para hacer que esto cambie. Solamente el Espíritu Santo al llenarnos hará que el Señor reine. Y si Él reina, entonces se va a hacer su voluntad y su voluntad es que yo viva por la sabiduría de Dios y por el amor de Dios. Al reinar Él en mi vida, su voluntad se hace y su voluntad es que yo sea gobernado en mis emociones, que yo viva en la alegría, en el gozo de Dios, en la paz de Dios, en el entusiasmo que viene y que Dios produce en mi vida. Así que la clave también está en Filipenses 2:13, donde dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo trabaja Dios? Él produce el querer como el hacer. Es decir, Él va a hacer que nosotros se produzca un deseo de buscar su presencia, de ser llenos de su Espíritu Santo. Si en estos días tú estás teniendo mucha lucha y dificultad para conectarte con Dios, se te sientes perturbado, conflictuado, lo que tú necesitas es orar en lenguas. Hay momentos que no tenemos la capacidad para orar con sabiduría. Dice ahí Romanos 8:14, por ahí dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu ora por nosotros, intercede. Así que Dios produce el deseo de ir a su presencia, de ser sumergidos, de ser llenos, para que entonces se active la fe en nosotros. Es la única forma en que podemos vivir esta experiencia de sentarse, andar, estar firmes, sentarse, que yo me dé cuenta que ya está hecha la obra de Cristo en mi vida, ya está dada la respuesta de Dios a cualquier necesidad que yo tenga. Entonces, bien. Así que nos dice aquí el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Así que nos está diciendo, ahora va a hablar, por tanto, de andar como es digno. Y dice que él se encontraba preso. Él escribió esta carta de los Efesios, así como de los Colosenses, desde la prisión en Roma. Dicen los historiadores que el apóstol Pablo estaba teniendo una prisión domiciliaria. Le daban oportunidad de salir a la calle y luego lo regresaban a la prisión, a la celda, bajo el imperio de Nerón, el emperador romano. Así que él dice que está preso en el Señor. ¿Cómo puede alguien que está sirviendo a Dios, cómo puede alguien, un siervo de Dios como el apóstol Pablo, preso por causa del evangelio, cómo puede todavía estar hablando de la grandeza de la vida cristiana cuando él está en una situación tan terrible?
Y de hecho, esta fue de las cartas últimas del apóstol Pablo, porque él finalmente fue un mártir de la iglesia. ¿Cómo puede alguien en esas circunstancias, en la prisión, que la prisión romana era muy dura? Los ataban a un cepo, había una parte más terrible de la prisión y todavía ahí eran resguardados por soldados romanos. Entonces Pablo escribe, yo pues preso en el Señor les ruego, hablando de, está buscando persuadir con amor. Fíjate cómo él está diciendo, les ruego que anden como es digno. Y así, aquí viene la palabra andar que se refiere entonces a vivir de acuerdo a quien realmente nosotros somos. De acuerdo a la naturaleza del árbol será el fruto. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, puedo dar fruto entonces, ahora sí podré dar fruto, una vez que soy lleno del Espíritu Santo y andar como es digno. Así que aquí nos habla de humildad, dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, dice con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que nos está hablando de la importancia de dar fruto. El Señor sí desea que haya fruto en nuestra vida. La pregunta que te haría es, ¿cuál es el fruto que el Señor quiere que haya en nuestra vida? Aquí Él nos está hablando primeramente de un nivel de fruto indispensable para vivir con autoridad como iglesia. Una iglesia dividida no tendrá autoridad. Si la iglesia está en conflictos personales, en enemistades, en pleitos, en contiendas, la iglesia no podrá levantarse con autoridad para hacer una luz que alumbre. Por eso, primeramente, aquí nos está hablando de lo primero que habla es de la importancia de guardar la unidad, de vivir como una familia en la iglesia o levantarnos como un ejército para pelear la batalla espiritual. Un ejército dividido no podrá tener victoria. Necesitamos entender que estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo orden, y este es un orden de naturaleza espiritual, y que si nosotros somos espirituales, estaremos guardando la unidad en el espíritu. Así que creo que debemos considerar esto muy importante para nosotros como iglesia, porque es muy importante que en los equipos de ministerio, cuando servimos juntos al Señor en la iglesia, estemos nosotros en este espíritu de unidad primeramente. El Señor Jesús declaró ahí en el Evangelio de Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea. Qué interesante que lo primero por lo cual el Señor Jesús oró la noche que iba a ser entregado, su última oración, comenzó orando por la iglesia para que seamos uno. Así que yo les ruego, como dice el apóstol Pablo, que andemos como es digno. ¿En qué consiste vivir como es digno? Dejar de vivir en contiendas, en enemistades, dejar de estar divididos. Hemos estado hablando de dejar de juzgar a otros bajo nuestras propias normas, porque cuando tú tomas el derecho de juzgar a otros, también estás siendo condenado en lo que juzgas. Si tú juzgas a alguien por alguna situación, tú estás también entrando en un juicio. Porque así como tú tomas el derecho de juzgar a otros, también Dios toma el derecho de juzgarnos a nosotros. Y dice que el juicio de Dios comenzará por la iglesia, por su casa. Ese juicio consiste en que Dios nos va a dar a conocer en qué forma nosotros podemos estar quebrantando esta unidad de familia o esta unidad del ejército de Dios o esta unidad del cuerpo de Cristo. Dice que somos un cuerpo. Entonces nos está diciendo que somos miembros los unos de los otros. Imagínate que un ojo esté peleado con el otro, ¿no? Y estén viendo para un lado, un ojo para un lado y el otro para el otro. Va a ser horrible, ¿no? Vas a hacer viscos ahí. Entonces, imagínate que quieres caminar y un pie te va para la derecha y el otro para la izquierda, pues no vas a llegar a ningún lado de esa forma. Así que Dios está diciendo que nuestra relación en la iglesia es de un cuerpo, que somos miembros y Él es la cabeza y que por tanto Él se va a manifestar a través del cuerpo, que el Señor se hará visible en la tierra a través de su iglesia. Entonces, lo primero que Él nos está rogando es que andemos como es digno, manteniéndonos en unidad, que resolvamos nuestros conflictos personales, que resolvamos los conflictos. La palabra dice, si alguien peca contra ti, ve y háblalo y reprende a tu hermano, y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Entonces, está hablando de aún resolver a ese nivel personal los conflictos.
No necesariamente, ¿verdad? Tienes que, tienes que ir y hablar con alguien. Si tú le perdonas, es suficiente. Pero si es necesario hablar para restaurar la relación o mantener la armonía, pues hay que hablar las cosas. Pero también no se trata de ir a juzgar a las personas, se trata de que las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de tener un entendimiento de lo que está sucediendo. Y que seamos espirituales y nos veamos a unos a otros como Dios nos ve en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces nos está hablando de humildad, lo cual es contrario al orgullo, al ego. Está hablando de humildad, no de sentirse más que alguien o superior a alguien, porque esto quebranta la armonía y la unidad en cualquier parte. Personas orgullosas van a generar conflictos. Personas orgullosas que por un lado se sienten superiores o que siempre se sienten menos, que siempre requieren atención, demandan atención y si no se ofenden. En fin, ¿cuántas cosas puede el orgullo provocar en nuestro comportamiento y en nuestra relación con otros para que no vivamos con humildad? Entonces aquí habla de humildad, de mansedumbre, de tener paciencia, de soportarnos. Soportar significa en realidad sostener a alguien. Significa que haga lo que haga alguien, yo puedo estar debajo de alguien y que eso no me lastime, porque la palabra paciencia significa estar bajo de algo. Entonces, una persona que tiene paciencia es una persona que puede estar bajo el comportamiento de alguien que lastima, bajo el comportamiento de alguien que ofende, bajo el comportamiento de alguien que te cae mal, bajo el comportamiento de alguien que no apruebas lo que hace. Sin embargo, tú estás debajo sin que eso te lastime ni te afecte. Entonces, esto nos habla de una capacidad espiritual de tener la paciencia, soportándonos, dice, los unos a los otros en amor. Así que nos está diciendo en conclusión que la única manera de poder estar en armonía, de no estar divididos, enemistados y de estar soportando que no nos afecte el comportamiento de otros es vivir en amor. Y desde luego esto habla de una actitud perdonadora. Por esa razón es que para nosotros el primer curso de capacitación de la paz del perdón debía darnos a nosotros como iglesia la habilidad de resolver conflictos. Quizás ni sería necesario hablar con las personas si nosotros realmente somos maduros, somos espirituales, vamos a resolver los conflictos personales. Ya, yo lo perdono, lo amo, no hay problema, esto se acaba aquí. Y como les digo, si hay una situación más delicada, pues vas y hablas, pero no para seguir mal. Si tú vas y hablas, dice, has ganado a tu hermano, es para ganar a la otra persona, no es para perderla, es para ganarla. Y porque de eso no depende que tú la perdones. No es hablar, ya lo hemos enseñado bastante durante muchos años y en nuestro curso La Paz del Perdón. No se tiene que hablar para perdonar a alguien. Seguimos aquí en la iglesia batallando en esto porque muchos creen que se trata de ir a hablar, de ir a reclamar, de ir a confrontar a alguien. Eso no es lo que va a traer unidad. Eso no es lo que va a traer. Necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia para poder estar en armonía y unidad. Sobre todo entender que ni se trata de mi persona. Aquí se trata de que veas que se trata de la iglesia, de que el Señor nos está llamando y en un ruego a vivir como es digno, ¿verdad? Porque ya no se trata de mi persona, se trata de la iglesia, de que cuando alguien genera conflictos personales, afecta como iglesia, cuando el ambiente se enrarece, cuando la atmósfera trae, por causa de divisiones, trae enemistades y pleitos, eso lo hemos visto, cómo lastima eso a la iglesia y cómo nos desgasta como iglesia. Así que por eso todos en esto somos responsables de cuidar que en la iglesia hay esa unidad. Les decía yo que una persona me buscó no me quiso decir de quién se trataba, pero estaba mal con otra persona por diversas razones y yo le escuché, pero sobre todo le animé a perdonar. Le animé a ser espiritual y a perdonar. Yo le ofrecí intermediar y si fuera necesario juntarles para que hablaran y se aclararan las cosas, pero una vez más, no es aclarar para pelear, no es aclarar para juzgar a la persona, es para perdonar y sanar.
Y le dije, pero finalmente, pues tú dime, no se decidió, no quiso hablar con la otra persona. A veces hay asuntos que solo se quedan ahí, no se hablan y se mantienen ahí guardados y hay problema, hay conflicto. Entonces no lo hizo, pero sí tomó lo que le dije, porque yo la animé a perdonar y eso resuelve el problema. Yo espero que haya perdonado, esa ya es su responsabilidad, pero le dimos consejo para mantener la unidad como familia, como iglesia. Bien, así que bien, pues vamos a seguir considerando este tema. Aquí iniciamos ya con el principio de andar y vamos a estar nuevamente comentando también cómo esto se relaciona con estar sentados. Y vamos a hablar de nuestra experiencia personal, de lo que vivimos en la vida cristiana, en las relaciones personales. Bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces en nuestra sesión, como les decía, y vamos a pasar ahora a impartir la sesión de la quinta y última sesión de nuestro curso Autoridad Espiritual. Es que le vamos a pedir a Vania que ella nos haga favor de compartir esta noche, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Oye, ¿me habilitas para poder compartir mi pantalla, por favor? Uh-huh. Te busco aquí entonces en chat, ¿verdad, Vania? Ya hay no, en participantes y ahí al ubicarte es donde No, make en, host, en make compartir host. pantalla. Ah, Ok, sí, sí. Bueno, si quieres coanfitrión, más bien, coanfitrión, para que tú sigas. ¿dónde sería ahí en inglés? Es lo mismo, pero Y solo dice make host. ¿Y solo me... pantalla cómo debe decir en inglés? Está bien ahí y yo te regreso.